Un predicador sale diciendo a través de las redes sociales que creer en el arrebatamiento es una estupidez, así como lo escuchó. Bienvenidos a este espacio. Les habla aquí su amigo y hermano, el siervo de Dios, Raimundo Ramos, desde Bolivia. Lamentablemente, lo que está sucediendo en este tiempo final es espantoso, es triste. Nos anuncia simplemente el inminente regreso de Jesucristo, el Hijo de Dios. Quiero que veamos este pequeño video y luego estaremos analizando el tema. Por favor, presta atención. ¿La iglesia pasará la gran tribulación? Claro que sí, mi hermano. Yo no entiendo por qué los pastores están engañando a la iglesia. Algunos se atreven a decir que la iglesia no va a ver ni aún al anticristo. O sea, es la estupidez más grande, que yo puedo escuchar, Qué lamentable es ver, ¿no es cierto?, escuchar este tipo de aseveraciones. Predicadores que en un tiempo decían que pronto se va a tocar la final trompeta y Jesucristo vendrá a recoger su iglesia y la iglesia será arrebatada y luego va a empezar la gran tribulación sobre el mundo entero. Así es como predicaban estos predicadores, pero de un tiempo a esta parte salen diciendo que se equivocaron. Unos salen diciendo que es una estupidez creer en el arrebatamiento. Otros dicen que es una fantasía el arrebatamiento. Otros dicen que es una teología antigua creer en el arrebatamiento. Amigos y hermanos, el tema del arrebatamiento hoy en día o de un tiempo a esta parte se ha convertido en un tema muy controversial. ¿Sabe por qué? Porque está a punto de tocarse la final trompeta. Y cada vez somos más poquitos los que creemos en esa promesa de que Jesús volverá para arrebatar su pueblo antes de que empiece una gran tribulación sobre el mundo entero. Y eso es profético. Eso está escrito en la palabra de Dios. Por ejemplo, nos registra aquí segunda de Tesalonicenses capítulos 2, versículo 1 en adelante. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Amigos y hermanos, cada día la apostasía está sacudiendo terriblemente a la iglesia. Aquellos predicadores sanos de tanta trayectoria, muy reconocidos tal vez a nivel del mundo, predicaban que Cristo viene y que pronto se tocará la final trompeta. Pero de un tiempo a esta parte empiezan a salir a decir que se equivocaron, que recibieron nuevas revelaciones, nuevas interpretaciones. Qué lamentable, saliéndose del contexto de la palabra, interpretando la escritura de distinta manera. ¿Sabe qué quiere decir esto? Estamos viviendo el tiempo de la apostasía. La apostasía no solamente está sacudiendo en el sentido de que hoy vemos tanto predicador que se ha declarado apóstol o profeta. La apostasía también incluye a predicadores sanos que creyeron en que Cristo va a volver otra vez y hoy están diciendo que Cristo no va a volver. Y además que dicen que la iglesia va a entrar a la gran tribulación y que no va a ocurrir el arrebatamiento. Amigos y hermanos, es cierto que la palabra arrebatamiento no está en la Biblia, pero sí la palabra nos habla de que el arrebatamiento se va a dar. Tenemos que saber diferenciar y distinguir entre el arrebatamiento, que es lo que está esperando la iglesia, y no es que estamos esperando nosotros la segunda venida de Jesús. Porque en el arrebatamiento la iglesia se va a encontrar con Jesús en las nubes y estaremos siempre con Él, dice la palabra de Dios, donde los muertos en Cristo serán resucitados primero y luego nosotros los que vivimos también seremos transformados, como dice
el libro de Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 y el versículo 17. Y así como nos recalca la palabra de Dios en el libro de Primera de Corintios, el capítulo 15, versículo 51, dice: he aquí digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cesar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán, dice, resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Estas dos cartas fueron escritas por el apóstol Pablo desde Corintio para la iglesia en Tesalónica. ¿Cuál fue la razón? Esa iglesia estaba pasando pruebas, tribulaciones, persecuciones terribles. Y inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo en el año 50-55 después de Cristo, escribe esta carta con la finalidad de traer esperanza a los cristianos. Vemos ahí en estos versículos de las Escrituras y muchos otros versículos más que menciona la palabra, el encuentro de la iglesia de Jesús que vive en santidad hasta la hora del toque de la final trompeta, y ese encuentro será maravilloso. El otro aspecto es la segunda venida de Jesús, donde dice Apocalipsis 1, versículo 7, donde todo ojo le verá al Señor. Esto ocurrirá después de los 7 años de gran tribulación, cuando todo ojo le va a ver al Señor Jesús viniendo desde los cielos junto con su ejército celestial. Entonces, vea la diferencia entre el arrebatamiento que la iglesia está esperando, la verdadera iglesia, y la segunda venida de Jesús, donde todo ojo le verá. Entonces, la palabra de Dios nos da a conocer precisamente por eso, de que la iglesia será arrebatada antes de que empiece una gran tribulación sobre el mundo entero. Y así lo asevera la palabra de nuestro Dios. Este texto que voy a mencionar y el segundo y los muchos que hay, donde voy a demostrar bíblicamente que la iglesia va a ser arrebatada y no entrará, repito, a la gran tribulación. Porque este texto y los otros que voy a tocar, lamentablemente muchos predicadores lo sacaron de contexto y malinterpretaron la palabra, queriendo hacer creer a los miles de hermanos en Cristo que el arrebatamiento no va a suceder. Vea lo que dice Apocalipsis 3, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra, dice la Biblia. Y aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Vea usted el versículo 10 en la Reina Valera versión 60. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir al mundo entero. Te guardaré, dice. Está así literalmente escrito. La palabra guardar quiere decir cuidar, custodiar, defender, proteger. Eso es lo que Dios hizo en la antigüedad, cuando Dios determinó acabar con ese pueblo antediluviano, cuando cayó 40 días de diluvio, 40 noches de diluvio sobre la tierra, y todo ser viviente fue pues lamentablemente muerto, ¿sí? Pero Dios guardó, dice, a Noé y su familia y los animales en el arca. Dios los guardó. Claro que sí, que los guardó del juicio que se había dado en ese tiempo. En el tiempo de Lot también, Dios vio a un justo Lot y Dios le dijo por medio de los ángeles que sacara a su familia de Sodoma y Gomorra, porque Dios había determinado acabar con esa generación que estaba corrompida por el pecado. Entonces Dios sacó a Lot, dice, de Sodoma y Gomorra, y así cayó un diluvio de fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. Amigos y hermanos, estos ejemplos que están escritos en la palabra de Dios son una evidencia clara de que Dios
no solamente los va a guardar, sino que Dios nos sacará de este mundo. Vamos a dar lectura al mismo texto bíblico de Apocalipsis 3, versículo 10, pero ahora en el interlineal griego-español, la traducción correcta, porque la Reina Valera versión 60 en muchos pasajes de la Escritura tiene error de traducción, pero no es el problema del que ha traducido, no es el problema de Dios, sino del que lo ha traducido. Vean lo que dice el interlineal griego en Apocalipsis 3:10. Porque guardaste la palabra del aguante, dice, yo también te guardaré a ti fuera de la hora de la prueba que ha de venir sobre la tierra, dice aquí en la palabra. Vean, vuelvo a reiterar, no dice solo te guardaré, sino dice te guardaré fuera de la hora de la prueba que ha de venir sobre la tierra habitada entera. Así está escrita en la palabra. La palabra guardar quiere decir cuidar, proteger. La palabra fuera, según un diccionario, quiere decir la parte exterior de algo. O sea, que nos guardará fuera de esta tierra, en otras palabras. La gran tribulación se va a dar en este mundo, pero la iglesia no estará más en esta tierra. Mira lo que dice la Biblia, el libro de Isaías, el capítulo 33, el versículo 17. Por favor, tenga la gentileza de abrir conmigo la palabra de Dios. Y dice así: tus ojos verán al Rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Vemos aquí que la iglesia prácticamente verá al Rey en su hermosura y verán que la tierra estará lejos. Coincide este texto de la Biblia de Isaías con Apocalipsis 3:10, ¿verdad? Donde dice en esta traducción, yo también te guardaré a ti fuera de la hora de la prueba que ha de venir sobre la tierra. Vea, mi amigo y mi hermano. Entonces, vemos que la iglesia no entrará a la gran tribulación. La iglesia va a ser arrebatada antes de que empiece la gran tribulación. Otro texto de la Biblia también que está en Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Leamos la Reina Valera previamente, dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. Vemos aquí Jesús, quien va a volver, dice, de los cielos, quien nos librará de la ira venidera. Así dice la Reina Valera versión 60. Pero ¿qué dice en el interlineal griego-español? Dice así: y estar permaneciendo hacia arriba, dice, al Hijo de él fuera de los cielos, a quien levantó fuera de los muertos, a Jesús. Él nos librará, dice, rescatándonos a nosotros fuera de la ira que se viene, dice. Vea, nos librará, nos rescatará a nosotros, dice, fuera de la ira que vendrá a este mundo. Fuera. No dice que nos guardará, dice, nos rescatará a nosotros, pero fuera. Amigos y hermanos, hay muchos textos de la Biblia, pero hay que saberlas interpretar correctamente, utilizando otras versiones bíblicas para comprender con claridad y transparencia que Dios no miente, de que la palabra de nuestro Señor nos dice que el arrebatamiento es inminente. A la final trompeta, la iglesia va a ser arrebatada y seremos llevados a las moradas celestiales. Y este mundo va a experimentar la gran tribulación. Amigos y hermanos, hay muchos predicadores que dicen que la iglesia va a entrar a la gran tribulación. Ese es otro tema y en otro video vamos a aclarar también con pasajes de la Escritura si la iglesia va a entrar a la gran tribulación. Pero de hecho, la Biblia nos demuestra que la iglesia será arrebatada antes de que empiece la gran tribulación. Sigue esperando con ese anhelo y deseo.
Si cada día habemos más pocos que creemos en el arrebatamiento, no pierde usted la esperanza. Yo no lo perderé. A mí me dijeron que soy estúpido por creer en el arrebatamiento. Aquí este estúpido seguirá predicando que Cristo viene y que la iglesia no va a entrar a la gran tribulación, sino la iglesia va a ser arrebatada, donde vamos a estar, dice la Biblia, en ese tiempo glorioso en el cielo, recibiendo recompensas, premios, galardones, celebrando la gran cena, la gran boda en el cielo, mientras el mundo va a tener que vivir una gran tribulación. Gracias, mis amigos y hermanos. Estaremos en otro siguiente video, esperando que este video haya sido de edificación para usted con estas cortas palabras. Un saludo desde Bolivia.